Ujú. Bueno, muchachos, pues hoy vamos a ver la unidad 6, que es la última unidad del curso, antes de terminar el mismo, y resultados empíricos para flujo turbulento en procesos metalúrgicos y de materiales. ¿Cuál sería el objetivo de ver bueno, cuando se planteó el programa de estudios? Pues era ver algunos cálculos muy específicos de cómo cambiaría con un flujo turbulento la fluidodinámica de un sistema en comparación con el flujo laminar. Pero pues no es lo más actual, así que les voy a cambiar un poquito el contenido de la unidad. De hecho, en la revisión que estamos haciendo actualmente, pues estamos planeando que esta unidad ya no esté dentro de esta asignatura, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver una breve introducción. Sobre todo nos interesa entender qué es la turbulencia hasta cierto punto y cómo calculamos el efecto de la turbulencia sobre la fluidodinámica. Ahora, actualmente para resolver problemas que tengan turbulencia, pues lo más común es usar software CFD. Entonces vamos a ver un poquito de cómo se usa, cómo se resuelve un problema con software CFD y vamos a ver un poquito de un software en particular, ¿sale? Se llama ANSYS Fluent. Bueno, primeramente necesitamos entender qué es la turbulencia y cómo cambia el comportamiento de un flujo laminar y uno turbulento. Ahora, la turbulencia en términos generales va a ser el grado del movimiento caótico que presenta un fluido, es decir, qué tantas variaciones va a haber en su movimiento debido a este fenómeno que se llama la turbulencia. Entonces, normalmente para que haya turbulencia, pues los fluidos tienen que estar en un movimiento con un componente convectivo alto, es decir, se tienen que agitar fuertemente, ¿no? ¿Por qué nos interesa que haya turbulencia? Porque promueve los fenómenos de transporte, tanto de momentum, de energía térmica y de especies químicas, es decir, a mayor turbulencia va a haber más mezclado dentro del sistema, por lo tanto, pues va a ser más rápido que se lleven a cabo los procesos. No se ha explicado completamente el fenómeno, pero hay algunas teorías de turbulencia y hay algunos modelos que nos sirven para predecirla, ¿no? Dentro de las teorías hay tres principales. Primero está la de Kolmogorov, que plantea que la turbulencia se debe a la aparición y desaparición de pequeños remolinos que se llaman eddies. Ajá. Entonces, básicamente lo que plantea Kolmogorov es que nosotros tenemos el movimiento principal del fluido y va a haber cambios en la dirección del mismo debido a que aparecen y desaparecen estos remolinitos que se llaman eddies. Pues van apareciendo y de esa manera, pues nosotros vamos teniendo cambios en el patrón de flujo. Aquí, por ejemplo, vemos la representación de una gota de tinta que en cuanto llega a la región donde el flujo es turbulento, empieza a mezclarse, ¿no? A, a, a distribuirse adentro de todo el fluido. Y eso es debido a la aparición y desaparición de los eddies. Después están las teorías un poquito más modernas de Landau-Hopf, que proponen que la turbulencia se debe a bifurcaciones aleatorias y sucesivas dentro de lo que sería el movimiento del fluido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que el fluido va teniendo como por así decirlo, opciones de hacia dónde moverse, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos aquí, entonces aquí decide como que va hacia arriba o hacia abajo, entonces eso genera como un cono de turbulencia, por así decirlo, ¿no? El fluido tiene opciones de por dónde moverse. Evidentemente, si la fuente de energía lo impulsa hacia una dirección, no va a tener como la posibilidad de regresarse o de romper la física del momento, pero sí puede tener pequeñas variaciones en su movimiento, ¿no? Que se pueden ir ampliando, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nos paramos aquí y nos vamos hacia, déjenme ver, no, no sé si, ajá, aquí en esta región, ¿no? Nos paramos aquí y entonces aquí tendríamos como dos opciones, ¿no? Ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos hacia arriba, aquí tendríamos dos opciones, ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces empieza como a bifurcarse el movimiento del fluido, ¿no? El chiste es que al igual que Kolmogorov, pues genera movimientos,
que no siguen el patrón de flujo principal, ¿no? Movimientos aleatorios completamente. Son teorías, ninguna de las dos es más acertada que la otra, simplemente son teorías, ¿no? La última es la de Raoult-Takens. Esta es la misma que Landau-Hoff, es decir, que va a haber bifurcaciones en el fluido, pero aquí se recalca que el proceso es estocástico, es decir, que es totalmente aleatorio. Ujú. Entonces es la misma, pero más formal porque ya está, ya está considerando que el proceso va a ser totalmente aleatorio, ¿no? Y bueno, les digo, son teorías, no, pues sí es importante entenderlas, pero en realidad lo que nos interesa es eso, ¿no? Que hay pequeñas variaciones del fluido que son totalmente aleatorias, su aparición o desaparición, por lo tanto, pues es muy difícil calcularlas, ¿no? Entonces, estos movimientos aleatorios nos dan mezclado en el sistema. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros ese efecto de la turbulencia? Sí, lo que tenemos son estos efectos aleatorios en nuestro flujo. Pues bueno, para eso podemos hacerlo mediante las ecuaciones gobernantes que ya vimos en lo que sería la unidad pasada, que son ecuaciones que nos describen la física del fluido y dentro de esas ecuaciones, pues para un flujo laminar, si se acuerdan, se resuelve siempre continuidad y conservación de momentum o Navier-Stokes en el caso de que tenga características de incompresibilidad y ser newtoniano el fluido. En ese caso se resuelve Navier-Stokes, pero sí se resuelve conservación de momentum siempre, ¿no? Que la ecuación de Navier-Stokes es una forma de la ecuación de conservación de momentum. Y la ecuación de continuidad, que es la conservación de masa. Entonces, en este caso, pues estas ecuaciones son para un caso, para un flujo estacionario en dos direcciones, axisimétrico. ¿Qué quiere decir axisimétrico? Es como esta representación, que tiene un eje de simetría. Entonces resuelve como un sistema bidimensional, pero sabiendo que es un sólido de revolución. Eso no es importante en este momento, pero bueno, lo importante es que se resuelven estas dos para flujo laminar, tanto continuidad como Navier-Stokes. Y vean que Navier-Stokes pues tiene su componente convectivo, su componente difusivo, turbulento, su diferencia de presión, aquí podrían ir fuerzas de cuerpo. Ajá, entonces hay que resolver esas dos. Ahora, ¿cómo afecta el hecho de que sea turbulento? Pues si ven aquí, para resolver estas ecuaciones, nosotros necesitamos conocer cómo se mueve el fluido. ¿Ok? Necesitamos saber eso, cómo se mueve el fluido. Ujú. ¿Y cómo calculamos cómo se mueve el fluido? Pues normalmente solo vamos a calcular pues la velocidad, ¿no? Que lleva ese fluido. Pero en este caso, cuando nosotros metemos la turbulencia, vamos a tener un componente medio y un componente fluctuante. Entonces, el componente promedio es cómo se va a mover la mayoría de las veces. Y el fluctuante son esos cambios instantáneos que tenemos en el flujo, en el movimiento que se lleven, ya sea debido a los eddies o a las bifurcaciones que les comentaba. Entonces, debido a eso, tenemos cambios instantáneos. Entonces, vean aquí tenemos esto que se llama, son las velocidades con un apóstrofe. Esas son las fluctuantes. Entonces, la principal serían estas negras, ¿no? Que estas flechas grandes negras. Esa sería la velocidad promedio. Pero debido a que hay velocidad fluctuante, pues el patrón de flujo cambia. No sigue únicamente la dirección del efecto medio, sino que se va hacia los laterales, ¿no? Tiene un cierto movimiento lateral, pero es debido a estas velocidades fluctuantes. Entonces, yo necesito considerar eso en la resolución de mi problema, ¿no? No solo resolver continuidad y Navier-Stokes, sino también obtener estos valores fluctuantes, tanto de la velocidad como de las cantidades escalares, ¿no? Porque no solo la velocidad, pues va a tener esas fluctuantes. Ahora, ¿cómo obtengo esos valores? Pues mediante modelos de turbulencia, ¿ok? Entonces, primero necesitamos resolver continuidad, Navier-Stokes y un modelo de turbulencia para cuantificar ese efecto de la turbulencia. Es el camino más estándar, ¿no? Es difícil cuantificarlo de manera analítica, la turbulencia. Y entonces los primeros que tendríamos son los modelos de turbulencia de Reynolds Stress, ¿ok? De los esfuerzos de Reynolds.
Y aquí pues tenemos basados en epsilon o basados en omega, que ahorita vamos a ver qué son. Pero básicamente lo que hacemos es añadirle a la ecuación de Navier-Stokes este término. Y este término es donde vienen las velocidades fluctuantes. ¿Ok? Entonces le tenemos que agregar este término. Donde este producto de las velocidades se llama esfuerzo de Reynolds. Y entonces lo que tenemos que resolver es este tensor de esfuerzos de Reynolds, que sería resolver 9 ecuaciones, pero como hay simetría, si se acuerdan, el tensor de esfuerzos, este va a ser igual a este va a ser igual a este va a ser igual a este. Entonces, con que resolvamos 6 ecuaciones, obtendríamos los esfuerzos en 3 dimensiones, ¿no? Si estamos trabajando en un sistema de 2 dimensiones, pues únicamente se resuelven 4 ecuaciones, ¿no? Porque sería una matriz más pequeñita. Entonces resolverían 4 ecuaciones. Como estamos trabajando en 3 dimensiones, se resuelven 6. Ajá. Entonces se resuelven 6 esfuerzos y se resuelve una ecuación adicional que es la que nos cuantifica qué tanto desaparecen estos eddies, ¿no? O esas bifurcaciones, qué tanto desaparecen. Entonces, eso implicaría que además de estas ecuaciones de continuidad y de Navier-Stokes, pues teníamos que agregarle 7 ecuaciones gobernantes si estamos trabajando en 3D o 5 si estamos trabajando en 2 dimensiones, ¿no? Y las ecuaciones gobernantes del modelo de Reynolds, pues son estas, ¿no? Aquí está el componente, bueno, la acumulación de los esfuerzos, y pues tiene el término convectivo. Ahorita no los desarrollé, no les puse qué es cada cosa, pero bueno, tiene un término convectivo, un término de difusión turbulenta, de difusión laminar, la producción de esfuerzos, la producción de buoyancia, el esfuerzo debido a la presión, la disipación de esos esfuerzos, que requiere de una ecuación adicional. Por eso resolvíamos en lugar de 6, 7 para 3D y 5 para 2D en lugar de 4, la rotación del sistema y pues los términos fuente, ¿no? Que pudiéramos utilizar. Ese es el primer modelo, es el más completo, es el más complejo que tenemos hasta, bueno, dentro de los modelos que se basan en obtener la velocidad fluctuante, el componente fluctuante de la velocidad, pues el modelo de estrés de Reynolds es el más completo. Resuelve 7 o 5 ecuaciones. Pero hay otro tipo de modelos, que estos modelos usan una cierta simplificación para reducir el número de ecuaciones que se tienen que resolver. Y bueno, dentro de estos el más sencillo es el de Spalar-Almaraz, en el cual únicamente se resuelve una ecuación para obtener la viscosidad cinemática de, ¿no? Entonces aquí nuevamente tendríamos que añadirle este término a la ecuación de Navier-Stokes. Y en este caso se usa la hipótesis de Boussinex, donde dice que la turbulencia va a ser isotrópica, es decir, se va a llevar a cabo dentro de todo el dominio computacional. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos conocer, como ya no vamos para conocer la fluctuante, la hipótesis de Boussinex nos dice que este esfuerzo va a ser igual a ¿no? La viscosidad turbulenta, multiplicado por este término convectivo más este término que incluye una delta de Croqueter, ¿no? Eh, Ahorita no nos vamos a meter mucho en cómo se calcula, pero vamos a entender que se calcula con una sola ecuación, ¿no? El modelo de Spalar-Almaraz, lo único que necesitamos conocer entonces aquí es la viscosidad turbulenta, porque ya tendríamos lo demás para obtener las fluctuantes. Y esa viscosidad turbulenta la vamos a calcular mediante este término, que no es la viscosidad cinemática turbulenta, de la cual podemos despejar lo que es la viscosidad turbulenta. Entonces resolvemos la ecuación para la viscosidad cinemática turbulenta. Tiene su acumulación, su término convectivo, término difusivo, este término que es la producción de viscosidad turbulenta, tiene algunas constantes, porque estos modelos pues están basados en experimentación y obtienen constantes experimentales, entonces cada sistema pues le podemos variar un poquito esas constantes, ¿no? Y bueno, la disipación de esa viscosidad turbulenta y los términos fuentes de esa viscosidad turbulenta, ¿no? Tenemos modelos de 2 ecuaciones, como es el K epsilon. Entonces les decía que los modelos de Reynolds de estrés necesitaban una ecuación que se basaba en epsilon o en omega, ¿no?
Pues una de la épsilon es esto, ¿no? Que es la disipación de la energía cinética turbulenta, mientras que la K es la energía cinética turbulenta. Entonces, los modelos de K épsilon se basan en la resolución de dos ecuaciones, nuevamente basados en la hipótesis de Boussinesq, y resolvemos una para K, que es la energía cinética turbulenta, y una para épsilon, que es la rapidez de disipación de la energía cinética turbulenta. Entonces, este sería como qué tantos eddies se generan y este como qué tantos eddies desaparecen, ¿no? Si lo queremos como pensar en términos de una hipótesis de la turbulencia, ¿no? De una teoría de la turbulencia. Y bueno, entonces también aquí tenemos convección, tenemos acumulación, convección, difusión turbulenta, tenemos estos términos fuente, ¿no? Que es son la generación de energía cinética turbulenta debido a los gradientes de velocidad, es la misma generación debido a la buoyancia. Tenemos que es la dilatación fluctuante y los términos fuente, ¿no? Para acá. Para epsilon, pues es lo mismo, tenemos nuevamente acumulación, entradas convectivas, entradas difusivas, entradas por buoyancia, por gradientes de velocidad y términos fuente. Entonces, si ven, tenemos lo mismo, entradas menos salidas, más términos fuente, igual a la acumulación. Son las mismas ecuaciones, simplemente pues toman una forma distinta, ¿no? Entonces estas serían para el modelo K epsilon estándar, porque cada modelo pues tiene sus variantes, ¿no? Aquí podríamos tener el Renormalization Group o el realizable. En el caso del Spallar-Allman tenemos el que está basado en vorticidad o el que está basado en vorticidad de esfuerzos. En los reinos de estrés tenemos 4 variantes, 2 basadas en epsilon y 2 basadas en omega. Bueno, tenemos algunas más, pero de las más populares, ¿no? Y terminamos con el modelo de turbulencia K omega, que es muy similar al K epsilon, ¿no? En este caso tenemos 4 variantes, que es el BSL, que es baseline, el SST, que está basado en los esfuerzos cortantes, el generalizado o gecko y el estándar. Y pues, otra vez, mediante la hipótesis de Boussinesq, pues se va a buscar obtener esta viscosidad turbulenta. En este caso, pues vamos a buscar el modelo, resolver más bien con el modelo dos ecuaciones, una para otra vez la energía cinética turbulenta y otra para la razón específica de disipación de esa energía cinética turbulenta, ¿no? Eh, es muy similar a la epsilon, la omega, o sea, significa casi lo mismo, nada más que en este caso habla de una relación con respecto a la generación y en el epsilon era una disipación de cuánto se perdía a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, en este caso, pues otra vez acumulación, términos, entradas menos salidas convectivas, entradas menos salidas difusivas, aquí por los gradientes de velocidad, por la buoyancia, tenemos las pérdidas debido a la energía, bueno, a la turbulencia y los términos fuente, tanto para K como para omega, ¿no? Son muy similares las ecuaciones, en este caso son casi simétricas. Y bueno, también tenemos acumulación, entradas menos salidas convectivas, entradas menos salidas debido a la difusión turbulenta, generación de omega, es la disipación de omega, los términos fuente de omega y la razón de disipación, ¿no? También. Entonces, bueno, bueno, más bien este es el término debido a la buoyancia, es el término debido a la buoyancia, es este de acá abajo. Entonces, pues si ven el modelo únicamente lo que añade, pues son ecuaciones gobernantes que nos van a ayudar a calcular justamente ese componente fluctuante de la velocidad, ¿no? No solo vamos a calcular el patrón de flujo promedio, sino también ese componente que le da cierta variación a ese patrón de flujo. ¿Sale? Es lo que queremos calcular. Y bueno, ¿dónde pueden leer más acerca de esto? Pues tenemos toda esta bibliografía, que es la que tenemos en el plan de estudios actualmente, pero yo recomendaría pues estos dos, ¿no? El Yunus, que son dinámica de fluidos, mecánica de fluidos, que trae fundamentos y aplicaciones, y que está más enfocado en lo que es el modelado computacional eh, de transporte de calor y dinámica de fluidos, ¿no? Pero está más enfocado en el modelado computacional, entonces también está
está bien, ¿no? Ahora, está muy bien que tengamos que resolver esto, pero como lo resolvemos, como ya vimos, pues estamos agregando más ecuaciones, algo que ya era relativamente complejo. Si en la unidad 5 ya les está costando un poquito de trabajo resolver, pues imagínense si todavía agregamos más ecuaciones, ¿no? Imagínense usar el Reynolds Stress, pues son otras 7. Tendríamos que resolver al menos 11 ecuaciones para un sistema 3D. Y para un sistema 2D serían 3 más 5, 8 ecuaciones, ¿no? Entonces estamos hablando de muchísimas ecuaciones gobernantes, que además son diferenciales, son difíciles de resolver, y además son tensoriales, porque lo que queremos obtener es el tensor turbulento, ¿no? Además del tensor de esfuerzos laminar. Entonces ahí está complicado, es complicado, pero afortunadamente tenemos herramientas para resolverlo. Y esas herramientas vienen en los software CFD. ¿Y qué significa CFD? Pues es Computational Fluid Dynamics o dinámica de fluidos computacional, ¿no? Entonces vamos a plantear nuestro modelo y vamos a resolverlo con ese software. El software lo que se va a encargar es de resolver numéricamente estas ecuaciones, pero el planteamiento del modelo sí lo tenemos que usar nosotros, sí lo tenemos que desarrollar nosotros. Esto es la parte más valiosa, plantear el modelo, no tanto usar el software, ¿ok? Entonces, pues para flujo laminar se pueden resolver algunos casos sencillos, pero cuando resolvemos un modelo de turbulencia, pues sí es muy necesario usar software CFD en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, el software CFD pues se basa en 3 pasos. Un preprocesamiento donde cargamos todo el modelo matemático que nosotros desarrollemos, lo cargamos en el software. Después tenemos un procesamiento donde resuelve numéricamente estas ecuaciones gobernantes que nosotros hayamos cargado en el procesamiento, y terminamos con un postprocesamiento en donde ya podemos visualizar nuestros resultados y ver qué es lo que nos arrojó el software. Ahora, el software CFD, como todo trabajo de ingeniería, pues es una herramienta. Entonces, si yo le alimento basura, pues me va a dar basura. Para que tenga buenos resultados, yo tengo que plantear mi modelo, entender mi modelo, y una vez que yo alimente el software CFD, me va a dar resultados que yo puedo analizar y usarlos para cualquier de los sistemas que esté estudiando, ¿no? Ahora, una de las opciones es el software ANSYS, específicamente para dinámica de fluidos ANSYS Fluent, que tiene licencia libre para uso estudiantil, entonces lo pueden bajar. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos del preprocesamiento? Entonces, primeramente tenemos que elegir nuestro dominio computacional que está de la mano con el planteamiento del problema. Nosotros vamos a elegir el alcance del modelo, ¿ok? Después vamos a poner las condiciones de frontera, porque realizar el cálculo requiere que conozcamos algunos valores específicos para poder a partir de ahí calcular todo lo que sería el interior de nuestro sistema, ¿no? Tenemos que establecer las propiedades de los materiales, discretizar ese dominio computacional, ahorita vemos qué es discretizar, establecer los parámetros numéricos y los algoritmos que vamos a usar para la solución e inicializar el problema. Yo sé que es un poquito confuso esta parte de inicializar, porque normalmente pensaría uno que solo se debe inicializar cuando se está trabajando en estado transitorio, pero en el caso del software sí necesita una inicialización, aunque esté en estado estacionario, porque requiere saber a partir de dónde empezar a calcular. Y bueno, lo primero pues es establecer nuestro dominio computacional, como les decía, ya sea 2D o 3D, que es donde vamos a resolver nuestras ecuaciones. En este caso pues son formas pues más generales, pero ahorita vemos un ejemplo más particular, ¿no? Establecemos el dominio computacional y discretizamos. Discretizar es que en lugar de resolver todo este dominio, vamos a resolver una partecita, vamos a resolver partecitas. Entonces, lo vamos a dividir en celdas, lo vamos a cortar, lo vamos a mallar, se llama también. Entonces, lo mallamos y entonces en lugar de resolver todo este problemota, resolvemos problemas chiquititos en donde podemos hacer aproximaciones numéricas, ya sea lineales, cuadráticas.
o con alguna otra aproximación matemática, de tal manera que podamos calcular cómo se comporta el sistema. En el caso de 2 dimensiones, pues estas celdas van a ser pequeñas superficies. En el caso de 3D, pues van a ser pequeños paralelepípedos, ¿no? O tetraedros, dependiendo de cómo hagamos esta discretización. Y les decía, es importante que conozcamos las fronteras. En el caso de 2D, pues serían líneas. Tenemos que saber cómo se comporta el sistema en esas líneas. Y en el caso 3D, pues serían superficies, donde tenemos que saber exactamente cómo se comporta nuestro sistema, ¿no? Es parte de este preprocesamiento, tenemos que saber todo eso. Entonces, un ejemplo más específico serían estos álabes, ¿no? De una turbina. Si hacemos un corte, pues veríamos que son tres aspas, ¿no? Yendo hacia abajo. Y entonces elegimos el dominio computacional. En este caso va a haber simetría. No tiene caso que yo resuelva todo el sistema, porque computacionalmente va a ser muy demandante y me va a dar el mismo resultado exacto que si yo parto un pedacito, porque es simétrico en el ángulo. Entonces yo parto mi pedacito de fluido y decido dónde quiero resolver mis ecuaciones. Entonces esa es parte importante, definir exactamente qué voy a resolver, cuál es mi dominio computacional. En este caso, pues es esta rebanadita, ¿no? De lo que sería este rotor. Entonces lo que nosotros queremos resolver es cómo se mueve el fluido. Lo que voy a simular o lo que yo quiero como dominio computacional, pues es la región del fluido. Y tengo que saber cuáles son las condiciones de frontera de esa región, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice que hay periodicidad. Eso quiere decir que pues, se va a repetir, ¿no? Rotacionalmente y translacionalmente. Tenemos superficies donde va a haber presión, succión, entradas de velocidad, salidas de presión. Entonces, esas son las condiciones de frontera. ¿Cómo se comporta este fluido? Va a estar en contacto con un sólido, por aquí va a entrar el líquido, por aquí va a salir, y se va a repetir esta estructura de fluido indefinidamente. Después sigue la discretización y en la discretización pues vean que es esta, ¿no? Esta carita, aquí la que se representa, y entonces vemos que en lugar de resolver esta región que es relativamente complicado analíticamente, o más bien es muy complicado analíticamente, pues vamos a resolver numéricamente cada uno de estos cuadraditos. A esto le llamamos malla también. La discretización del dominio computacional también es una malla. Después sigue el procesamiento. En el procesamiento, pues lo que vamos a hacer es resolver estas ecuaciones gobernantes de manera numérica. Vamos a resolver continuidad, Navier-Stokes y un modelo de turbulencia para cuantificar la turbulencia. Ok, entonces lo resolvemos. Y básicamente lo que nos dice esto es una gráfica de residuales. Entonces nos dice cuál es la diferencia entre entradas y salidas del sistema. O sea, lo único que está haciendo es verificando el balance de cada una de las ecuaciones gobernantes. Entonces vean que aquí está resolviendo una para continuidad. Para Navier-Stokes está resolviendo en 3 dimensiones, con lo cual resuelve para la velocidad en X, velocidad en Y y velocidad en Z. Resuelve una ecuación de energía térmica y una para K y una para Epsilon. Entonces aquí están usando un modelo K-Epsilon, ya sea el estándar, realizable o lo que sea, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es que el desbalance numéricamente cada vez sea menor. Entonces que todo lo que entre salga. Queremos que estas residuales bajen a lo largo del tiempo. Eso es lo que estamos haciendo con el software CFD. Resolviendo nuestras ecuaciones en este dominio computacional y que cada vez el desbalance de cada una de estas cantidades pues sea menor. A esto le llamamos convergencia. Si cada vez los residuales se incrementaran, sería que está divergiendo, ¿no? Cada vez hay un mayor desbalance en las ecuaciones o está convergiendo. Cada vez hay un mejor balance en las ecuaciones. En el caso de que estén resolviendo un sistema transitorio, pues se van a encontrar con gráficas así, porque cada paso de tiempo, pues requiere que se resuelva numéricamente, ¿no? Entonces podrían encontrarse esto, ¿no? Estos saltitos son porque cambia de paso de tiempo. En el caso de un sistema estacionario, pues van a ver una sola gráfica. ¿Ok? Y finalmente está el procesamiento donde, pues, obtenemos los resultados que deseamos y los analizamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este sistema, que es un ventilador con un disipador de calor,
que queremos ver cómo disipa la temperatura de un procesador, pues podemos ver los patrones de flujo, los contornos de temperatura del disipador, ajá, los perfiles de temperatura, para ver que el procesador esté trabajando bien. En el caso del que estábamos viendo de los álabes, pues se vería de esta forma, ¿no? Queremos ver, por ejemplo, aquí está la presión en las superficies del rotor. Entonces vemos que en este lado donde está entrando el líquido, pues tenemos unas regiones de alta presión, pero del lado contrario tenemos regiones de baja presión, y eso es malo porque genera un fenómeno que se llama cavitación. Ajá, entonces aquí lo que obtenemos son los vectores de velocidad dentro de nuestro dominio y podemos analizar esos resultados. Ahora, ya para terminar, pues nada más les diría que para fines educativos, el software ANSYS Fluent es gratuito e incluye varios módulos, ¿no? Está el Space Claim para desarrollar sus geometrías, está el módulo Meshing para discretizarlas, está Fluent donde se resuelven los problemas de dinámica de fluidos, y CFD-Pose, ¿no? Donde pueden obtener resultados de este estilo, ¿no? Grafiquitas, colorcitos, que son lo que llama la atención, realmente, ¿no? Lo pueden bajar en esta liga. Sería todo por la clase de hoy. Con esto, pues no va a ser la última clase del curso porque todavía vamos a ver unas sesiones de dudas y les voy a grabar un ejemplo, ¿sale, muchachos? De esta parte para compensarles un poquito la clase que no tuvimos la sesión pasada, ¿ok? Entonces, nos vemos, muchachos. Cuídense mucho.